mayor cantidad de agua en esas vertientes, básicamente es el Golfo de México, con 45.967 metros cúbicos de agua. Entonces, podemos determinar de que existe bastante disponibilidad de agua en nuestro país. El problema es el acceso. Si vamos más a detalles, estos sistemas de agua, pues básicamente se encuentran en diferentes espacios. Por ejemplo, en los lagos, en las lagunas, en las lagunetas, en los embalses. De ahí podemos determinar básicamente pues de que dónde está esa riqueza. Si analizamos cada una de estos espacios, solo los lagos más, digamos, más importantes en Guatemala tienen un área en específico, en hectáreas. Contamos con 92,000 hectáreas de espacio físico de lagos. Háblese del lago de Petén Itzá, el lago de Izabal, el lago de Atitlán y entre otros más importantes. Eso significa de que existe una gran cantidad de agua, lamentablemente y tristemente, de que ya son aguas básicamente contaminadas. En relación a las lagunas, también tenemos alrededor de 23,188 hectáreas en espacio físico. Yo creo que uno de los ejemplos más claros acá en nuestro departamento es la laguna Chichojo, que está ubicado en el municipio de San Cristóbal Verapaz. Pero como todos sabemos, como vecinos, como altaverapacenses, conocemos básicamente la problemática que está afrontando esta laguna por las diversas grados de contaminación. Sin embargo, de que hay esfuerzos institucionales que van impulsando actividades con el propósito de mejorar la calidad de agua. Sin embargo, de que son tareas mancomunadas y tareas donde deben de reunirse y coordinar las instituciones para poder reflejar un producto, un resultado final en cuanto al mejoramiento de ese recurso. Asimismo, las lagunetas ocupan un espacio físico de 2,173 hectáreas, como los embalses. Los embalses más importantes, pues tenemos la hidroeléctrica Chizoy, que es la más importante en el país. También existen otras hidroeléctricas en funcionamiento y eso es la que ocupa básicamente los 1,391 hectáreas. Entonces, de esa manera podemos determinar de que según estudios ya realizados en su oportunidad por entidades competentes, pues se logró determinar de que sí existe una disponibilidad de agua bastante grande en nuestro país. Ahora sí hablamos un poco sobre la distribución. Básicamente, la distribución del recurso agua, pues como indicaba con anterioridad de que existe alrededor de 97,120 millones de metros cúbicos. Pero de esos 97,000, básicamente 33,000 millones son aguas subterráneas, de lo que nosotros no podemos ver. De acuerdo a este diagnóstico, hay una demanda del 10%, es decir, de que la demanda actual del recurso agua, que es el agua dulce, es del 10% de la totalidad existente. Quiere decir de que hay una demanda de 9,700 millones de metros cúbicos de agua. Según el diagnóstico realizado de que para el año 2025 la demanda del agua
será de 19.400 millones de metros cúbicos. Es decir, de que ni estaremos llegando ni al 25% de la disponibilidad actual. También otra de las dinámicas importantes que dar, digamos, pues, conocer básicamente sobre el uso consultivo. El uso consultivo se refiere de que es cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o no se la devuelve de la misma manera que se ha extraído. Es decir, de que esos 4.900 metros cúbicos de agua que es lo que consume, lo que utiliza el ser humano. Y el no consultivo, pues básicamente se refiere de que es el agua que se devuelve sin realizar ninguna contaminación. Por ejemplo, las presas, las hidroeléctricas, son básicamente pues de que se utilizan para darle movimiento, digamos, las turbinas y luego son descargadas nuevamente a su curso real, en este caso, el río. Entonces, de esa manera, se puede determinar de que cómo es la situación actual del agua en nuestro país. Ya no quiere. No. Sí. Debe ser ahí arriba. ¿Dónde? ¿En qué X? Ahí está. Debe pasar. Ahí está. Perdone, un poquito de problema con la tecnología. En relación al uso del agua, la presión que recibe el agua básicamente en cuanto al uso. Tenemos esta presentación donde la agricultura y ganadería es el mayor porcentaje donde se utiliza el agua, que es el 59.56%. En otros consumos es el 0.56%. El consumo de agua en los hogares básicamente es una cantidad menor de lo que uno puede imaginar. Representa el 1.30%, que es básicamente lo que utilizamos como seres humanos por diversas actividades que uno o que realizamos en el hogar, en las casas, todo, que representa el 1.30%. Para la pesca, el 1.45%. Para la caza y silvicultura representa el 1.41%. En otros, por ejemplo, el de suministro de electricidad, gas y agua representa el 14.22%. Y las actividades de manufactura, que es el 21%. En esta gráfica nos podemos observar o pueden observar de que casi la actividad más importante y donde se requiere la mayor cantidad en el uso de agua son las actividades agrícolas y la ganadería. Entonces, básicamente ahí es donde realmente pues de que se da el mayor uso del agua. Ya en la vida real, pues hemos escuchado pues de que tanto en los diversos medios de comunicación o los medios escritos, ¿verdad? De que se escuchan cuáles son como que los problemas latentes que uno encuentra en cuanto al uso del agua, básicamente sobre las grandes industrias, sobre las grandes fincas, por ejemplo, en los ingenios, en las plantaciones de palma africana, donde existen desvíos de cauces de ríos y donde prácticamente de que dejan básicamente pues como que un cauce principal casi con 0% de caudal ecológico.
Entonces, esos son como que aquí es donde se refleja de que el alto porcentaje de la utilización del agua va más inclinado sobre las actividades agrícolas y la ganadería. Entonces, yo creo que como población se siente y se ha escuchado básicamente pues como que el malestar de que por qué siempre ha existido como que la escasez de agua. La escasez de agua pues también está relacionado básicamente al acceso, porque se pudo reflejar de que el agua pues existe disponibilidad, pero no así el acceso hacia los hogares, que básicamente es un serio problema, básicamente para las autoridades pues de que deben de tomar en cuenta este compromiso. En relación a la utilización del agua diaria per cápita, como hemos indicado de que el agua, pues básicamente es sinónimo de vida. Sin el agua no podemos vivir. En esta gráfica pues, se evidencia exactamente de que por región a nivel de Guatemala, cómo se utiliza la población o por habitante, cuánto de agua más o menos se consume. Según estudios realizados de que alrededor de 2 litros de agua, básicamente pues de que es vital para el ser humano. En esta gráfica podemos ver de que la región de Guatemala que más consume agua, básicamente es la región metropolitana. Estamos más o menos hablando casi cerca de 160 litros por persona diaria. Eso significa de que mientras mayor es el número de población, el incremento demográfico y mayor servicio que se utiliza, pues básicamente de que ahí es donde existe mayor demanda de agua potable. Y así sucesivamente podemos ver también de que la parte nororiente, que es otro de las regiones que tiene mayor demanda de agua, que es de 120 litros diarios. Entonces, ahí podemos observar pueden observar de que la población urbana es la que tiene mayor demanda o mayor consumo de agua que las áreas rurales. Entonces, ahí es donde se puede determinar de que mientras mayor número de población es mayor también la demanda del agua potable. Entonces, de esa manera podemos ver de que donde existe mayor demanda de agua potable. Por ejemplo, en el departamento de Alta Verapaz, uno de las regiones donde se refleja la escasez y un déficit alto de agua potable es en el municipio de San Pedro Carchá. Aunque sabemos de que como departamento, pues somos cabeceras de 2 cuencas importantes, que es la cuenca del río Polochiqui y la cuenca del río Cabón. Sin embargo, de que hay regiones también donde realmente pues de que hay déficit de agua potable. En San Pedro Carchá es uno de los municipios donde sí la población sufre bastante en cuanto al acceso de agua, porque también ni aguas subterráneas ni aguas superficiales, sino que solo nada más como que el río principal, que es el río Cabón, que atraviesa el municipio, y en algunas partes, algunas fuentes de nacimiento, que básicamente pues de que donde se derivan las aguas subterráneas. No sé si no habrá alguna pregunta antes de continuar con las presentaciones. Yo estoy buscando el chat. Bueno, ya encontré el chat acá. ¿Alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que estamos abordando?
Vos, Cristian, ¿por qué arrancas las hojas en mi cuadro? Solo arranqué una. Bueno, continuamos con la presentación. El consumo de agua en el departamento de Alta Verapaz. Como indicaba en la anterior presentación, de que el consumo de agua está básicamente vinculado y relacionado con el número de población, con el crecimiento poblacional y básicamente donde hay más concentración de familias. En el departamento de Alta Verapaz, en esta gráfica se refleja exactamente de que Cobán, la cabecera departamental, es donde hay mayor consumo de agua potable. Pero también podemos observar de que aquí se evidencia exactamente de que la cabecera municipal o el casco urbano es donde hay mayor consumo que el área rural. Después le sigue al municipio de San Pedro Carchá, que también puede que está muy relacionado por el número de población que tiene cada municipio. Y si nos damos cuenta de que el resto de municipios del departamento de Tarapaz casi se mantienen equilibrados sobre el consumo. Por ejemplo, Chisec, Panzós, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco y el mismo Senaú casi se mantiene equilibrado sobre la cantidad de agua que se consume. Presión básicamente sobre la utilización del agua. Sabemos perfectamente de que el agua cuando ya es utilizado y se le da otro uso, pues se convierte en aguas residuales. Y eso es un problema serio para la población, para las familias, de que en la actualidad, básicamente de que existe las aguas residuales que se generan, básicamente oscila una cantidad de 419,754 metros cúbicos al año. Es decir, de que producto de esta contaminación, ya podemos decir de que todos los cuerpos de los ríos, de los lagos, lagunas, están contaminados. Entonces, con eso podemos determinar de que una de las tareas más importantes que se debe de promover e impulsar a través de las autoridades, de las diferentes instituciones, es impulsar una estrategia de tratamiento. Pues de cierta manera, las instituciones, pues también puede que competentes, en este caso el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues ya tienen estrategias definidas de cómo poder tratar, digamos, y mejorar las aguas ya contaminadas. En este caso, lo que son el tratamiento de las aguas residuales a través de las plantas de tratamiento, pero eso concierne pues de que a través de las municipalidades se pueden impulsar ese tipo de proyecto. El sistema hídrico de Guatemala, básicamente el impacto, sabemos de que aproximadamente un 60% de las casas descarga sus aguas residuales directamente a las cunetas del agua pluvial. Aquí se determina de que la mayor parte de las viviendas o la mayor parte de la población guatemalteca no existe una cultura de tratamiento de aguas residuales. Cabalmente caemos en relación a lo que son los términos donde nos da viabilidad en cuanto al tratamiento de agua, de que aquí nos especifica de que es una tarea importante de que la población, las autoridades, el Estado son los que deben de figurar de cómo
tratar, digamos, las aguas residuales, ¿verdad? Asimismo, va vinculado también sobre el manejo integrado de cuenca, ¿verdad? De que en su oportunidad y más adelantito se van a compartir esta temática para conocer exactamente la dinámica del recurso hídrico. En términos generales podemos decir de que el agua es vital para el ser humano. El agua es vida. No podemos vivir sin ese recurso. Pero también nos llama la atención de que la mayor cantidad de agua que se le da uso, básicamente existe un alto índice de que no recibe ningún tratamiento. Entonces, así a grandes rasgos, esto es digamos, la información de cómo tenemos el potencial de recurso agua en nuestro país como una información importante que se debe de manejar. Antes de entrar al tema, básicamente de lo que dice el manual de educadores ambientales del agua para consumo humano y salud humana, le pregunto a todos los estudiantes de que si no habrá alguna pregunta, alguna duda sobre lo que ya hemos abordado. Eso nos va a morir. Porque Mayra ya consiguió mucho mejor empleo. Debido ¿Nadie tiene duda en relación al tema que estamos abordando del agua? Muy buenas tardes. Sí, buena tarde. Mi nombre es Wilfrido. Fíjese que yo quisiera saber algo en relación a qué actividades está llevando el Ministerio de Ambiente para poder tratar este aspecto importante de las aguas residuales, ya que recordemos que no en todos los departamentos y un municipio pues se tiene contemplado el tratar las aguas. Y ahora el asunto está, a su punto de vista, de 1 a 10, ¿qué tanto considera buena el agua que nosotros consumimos de manera diaria, ¿verdad? A través del agua potable. Gracias por la participación. En relación a eso, el papel del Ministerio de Ambiente, como su nombre lo indica, de que dentro de las estrategias dentro de los ejes de trabajo que tiene el Ministerio de Ambiente es básicamente darle seguimiento en cuanto a la protección de los recursos naturales, específicamente del agua. El agua, a través de un acuerdo gubernativo que es el 236-2006, establece que cualquier descarga de agua que se debe efectuar en los cuerpos de los ríos debe ser tratado. Pero ¿a quién le cae la responsabilidad para tratar todas las aguas residuales? Básicamente son las municipalidades, que son las que tienen la responsabilidad directa para el manejo del recurso agua a través de las plantas de tratamiento. Hasta la fecha, en el departamento de Alta Verapaz, pues varias municipalidades han encaminado, impulsado proyectos de planta de tratamiento para tratar esas aguas. Sin embargo, de que ya a través de este acuerdo gubernativo, el Ministerio de Ambiente debe de monitorear el cumplimiento. El problema acá es de que este acuerdo gubernativo, como su nombre lo indica, de que en el 2006 entró en vigencia. Quiere decir de que todas las municipalidades a nivel nacional, son 343 municipalidades, ya deberían de estar tratando las aguas residuales. Sin embargo, hasta la fecha, yo creo que un 10 o un 20% a nivel nacional
las municipalidades han cumplido. Pero en Alta Verapaz, hasta el momento me atrevo a decir de que ninguna municipalidad de los 17 municipios está tratando el agua. Como dice el acuerdo gubernativo, de que hay que cumplir ciertos parámetros para que podamos determinar de que el agua que es desfogada en los ríos ya no son contaminados. En relación al si es apto para consumo humano el agua, pues lógicamente de que por el crecimiento poblacional, el crecimiento de los asentamientos urbanos, todo, la población se acerca en las fuentes de agua. Entonces, básicamente ahí es donde se van contaminando básicamente las aguas subterráneas y todo. Entonces, con ese nivel de contaminación que generamos como seres humanos, como población, básicamente ya no se convierte el agua en apto para consumo humano. Sin embargo, se debe de implementar un tratamiento físico, químico, bacteriológico para que ya el agua pues puede ser apto para el consumo humano. Entonces, lógicamente podemos determinar de que la mayor parte de las fuentes que tenemos en el departamento de Alta Verapaz, de que ya se implementa procesos de tratamiento para que sea apto para disponer de ese recurso a la población. Pero en este caso, las municipalidades son las encargadas directamente de velar para el tratamiento de ese recurso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tiene alguna duda? Ingeniero, buena tarde. Sí, buena tarde. Fíjese que yo con respecto a la duda es de que si las municipalidades no le prestan atención a ese tipo de contaminación, o sea, no hay ninguna institución que los pueda, no sé, sancionar o decirles algo, porque a veces como que no tomaran carta en el asunto o ignoran el hecho de los reglamentos. En este caso, la calidad del agua ya es competencia del Ministerio de Salud, que debe de velar para evaluar, monitorear, básicamente el acceso del agua que tienen, digamos, las diferentes comunidades, áreas urbanas o población, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Ministerio de Salud es la que debería de tomar carta en el asunto para poder, ahí sí que dictaminar una sanción en contra, digamos, pues como que de las autoridades que no están cumpliendo con el tratamiento. Sin embargo, de que hasta la fecha, pues de que hay algunas municipalidades que cumplen con el tratamiento, la aplicación de cloro y todo, pero es importante como que el seguimiento del monitoreo para que también pues de que las municipalidades cumplan con esos requerimientos. El otro elemento principal es de que siempre hemos dicho de que no existe una cultura de denuncia. Algunos nada más como que se atreven a tomar una decisión de denunciar de que no se están cumpliendo con los tratamientos. Entonces yo creo que como población pues también debemos de ser conscientes, ¿verdad? De que si hay algo que está sucediendo mal, pues yo creo que está en nuestro derecho, nuestra obligación, como que también pues de presentar a una denuncia donde corresponde. Muy amable, ingeniero. ¿Alguien más de los participantes que tienen alguna duda para ir despejándolo? Inge, una pregunta. Buenas tardes. Sí, claro. Buena tarde. Sí, bueno, ya que dejó ahí el licenciado Butul. Mire, yo tengo una consulta, ingeniero. Usted hablaba sobre un tratamiento, un proceso de tratamiento, ¿verdad? Que la municipalidad en sí tendría que implementar.
¿qué pasa en caso de las personas que no tienen esa oportunidad de tener lo del agua potable, ¿verdad? A todos los que captan agua de lluvia. ¿Cuál sería el proceso de tratamiento a consideración, a poder manifestarles que pueden utilizar esta fórmula para poder tener agua potable o para poder tener el saneamiento del agua? ¿Cuál sería el proceso de tratamiento para ello? ¿Verdad? Me gustaría saber si usted lo puede dar a... En este caso, hay varios métodos de cómo purificar o eliminar los microbios dentro del agua. ¿Ah? Por ejemplo, la cosecha de agua, de lo que se realiza a través del techo de las viviendas, donde realmente puede que no existen fuentes, nacimientos, de lo que les hablaba desde un principio, varias comunidades de San Pedro Cachá donde no existen nacimientos, ni hay ríos. Entonces, tienen esa necesidad diaria y constante de que dependen mucho de la lluvia. Entonces, el método de recolección de agua es a través de las láminas, de los techos de las viviendas. Lo más inmediato para poder purificar y que sea apto para consumo, básicamente es hervir el agua. Hervir el agua para eliminar cualquier bacteria, cualquier microorganismo que puede afectar, digamos, la integridad del ser humano. Asimismo, hay otros métodos, por ejemplo, los filtros que purifican sería otro mecanismo de cómo, digamos, pues, como que convertir el agua ya apto para el consumo. ¿Ah? Eso es lo más práctico. También existe otra metodología que se denomina el dosis, como que es, ¿ah? De que ese método básicamente se refiere de que se puede envasar el agua cosechado y con todo eso de las inclemencias climáticas, ¿verdad? De que en este caso de que si el día permanece bien despejado y un calor fuerte, pues a través del agua que se envasa en una botella así transparente y se coloca sobre la lámina, pues con un día ya de calor, pues el agua se purifica y se convierte en agua ya apto para el consumo humano, que es una práctica que no tiene ningún costo y que es importante promover en las familias. Inge. Sí, licenciado. Una consulta, fíjese que yo veía la gráfica y decía que Cachá en el área rural consume más agua que el área urbana, pero no sé cómo es la medición, porque yo hablaba con unos compañeros aquí que, por ejemplo, en la agricultura, uno de los principales problemas en verano es que no hay fuentes de agua, por ejemplo, de nacimientos. En cambio, en Chamelco sí dice que hay más nacimientos y ahí tienen bastante cultivo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes esta medición de consumo de agua en el área urbana y área rural en Cachá? Como le vuelvo a repetir, en el área rural no tienen acceso al agua potable. Entonces, no sé, quisiera que me explicara esa gráfica. En relación a la gráfica, es un estudio realizado a nivel nacional, donde se refleja que el sector agrícola y ganadero representa el 59 y fracción por ciento de consumo. ¿Ah? Eso es a nivel de país. Entonces ya la siguiente gráfica donde ya representa, digamos, Alta Verapaz, de que ya básicamente se refiere ya a consumo doméstico. ¿Ah? Entonces, en relación a esa gráfica, pues ahí básicamente se refleja en la gráfica de que en función de la concentración de la población es donde hay mayor consumo de agua. Por ejemplo, el área rural de Cachá, existe mayor número de población en las áreas rurales que en el casco urbano. Entonces, por eso la gráfica como que ya pareciera de
no está bien analizado, pero eso está en función del número de habitantes. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguien más que tiene alguna duda? Bueno, continuamos con la temática del agua. Pues básicamente abordaremos lo que es agua para consumo humano y salud. Conocemos perfectamente de que el agua pues es vital en nuestro diario vivir y lógicamente está vinculado directamente al uso. Pero antes de entrar al abordaje de esta temática, pues es importante conocer el marco legal, básicamente la Constitución de la República, donde en el artículo 93 establece el derecho a la salud. Como el agua va vinculado básicamente a la integridad física de nuestra salud, entonces es importante como que conocer el derecho a la salud. Dice, el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Bien claro de que establece nuestra Constitución, de que como ciudadanos, como guatemaltecos, todos tenemos el derecho de gozar una buena salud. El artículo 94 hace mención sobre la obligación del Estado sobre salud y asistencia social a través de acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, según lo que establece el Código de Salud. El agua. Según la Organización Mundial de Salud, estima que el 40% del agua potable se utiliza para el funcionamiento del sistema sanitario. Eso básicamente ya como que se enfoca en cuanto al pequeño porcentaje de la utilización del agua en cuanto en los diferentes hogares, ¿verdad? Aquí en esta presentación, de que el 40% del agua potable se utiliza para el funcionamiento del sistema sanitario. ¿Qué representa eso? De que el agua es vital y de mucha importancia, de que como personas debemos de ser conscientes y también pues de tener buenos valores, buenas responsabilidades, como que para que debemos de resguardar el agua. Asimismo, el cuerpo humano está compuesto al menos en un 70% de agua y necesitamos entre 2 y 3 litros diarios de agua buena calidad para el consumo y el funcionamiento del cuerpo humano. Este elemento principal que nos da a entender acá de que el cuerpo humano básicamente tenemos que el cuerpo necesita el 70%, o sea que está hecho de agua. Es decir, de que a diario el ser humano no puede vivir. Necesitamos de 2 a 3 litros. Entonces ahí es donde realmente viene a colación de que es importante la protección y el cuidado de ese recurso humano. Sin el agua, básicamente el cuerpo empieza pues como que a deshidratarse, empieza a, digamos, como que a perder, uno empieza a perder fuerza y todo si no estamos pues como que consumiendo el vital líquido. El agua representa el 70% del peso corporal. ¿Qué representa eso? De que el 50% de las células, dentro de las células están digamos, el recurso agua. El 15% fluye entre las células y el 5% está en la sangre. De esa manera representa el 70% del peso corporal que como diluye, digamos, el cuerpo o el agua en el cuerpo humano.
Las pérdidas del agua de nuestro organismo diariamente puede cuantificarse a manera de ejemplo. El 0.4% litros por la respiración, el 1.2 litros por la orina, el 0.6 por la transpiración y el 0.2 litros por la evacuación. Es decir, de que tanto del consumo de agua y cómo se distribuye en nuestro cuerpo para el funcionamiento de nuestros organismos, también pues de que nos indica de que cómo también perdemos ese recurso agua, pero ya realizado su funcionamiento en la integridad, digamos, del ser humano. En este caso, el agua potable, de las preguntas anteriores, ¿verdad? De que cómo se puede caracterizar cada, digamos, de ese recurso. Por ejemplo, una de las características de que antes de que sea potable el agua, pues básicamente cuando viene de las fuentes o de la captación, puede ser de un nacimiento o puede ser de un cauce, de un río. Lógicamente, cuando el agua no se le da ningún tratamiento, presenta características de turbidez. Existen dos indicadores donde realmente qué representa y qué significa cada uno de esos. Por ejemplo, el valor de concentración que no implica daño a la salud del consumidor. En este caso, cuando el agua es apto de consumo humano. Y también existe el valor de concentración que arriba del cual el agua no es apta para consumo humano. En este caso, cuando el agua presenta características de turbidez, básicamente debe de presentar un 5% de unidades básicamente de concentración para que sean aptos para el consumo humano. También cuando existe un 15% ya de unidades de turbidez, lógicamente ya no es apto para el consumo humano. Es decir, de que todo lo que son las fuentes donde vienen o tienen ubicados todos los tanques de captación de cualquier área, de cualquier comunidad, básicamente debe de reunir estas características. Solo un ejemplo acá en el departamento de Alta Verapaz, una de las municipalidades dentro de los proyectos que venían impulsando, pues empezaron a aperturar pozos mecánicos para la extracción o para la generación de agua. Sin embargo, de que en el momento de que se hizo la extracción, se hicieron las evaluaciones físicos, bacteriológicos del agua y se dieron cuenta de que no es apto para el consumo humano, sino que existen mayores concentraciones de elementos químicos que realmente pues de que en vez de beneficiar al ser humano, más lo puede afectar, que podemos contraer enfermedades cancerígenos. Entonces, lógicamente, no fue posible la ejecución al 100% de esa obra. Entonces, básicamente de que para que sea apto para el consumo humano el agua, pues deben de reunir ciertas características para que no afecte nuestra integridad. Entonces, en este caso, otra de las características es el potencial de hidrógeno, que debe de tener rangos o parámetros de 7 a 7.5 de valor de concentración. Si representa ya de 6.5 a 8.5, pues básicamente ya no es viable que sea
apto para el consumo humano. El cloro residual libre es otro de las características del agua, cómo se puede caracterizar y especificar el agua potable. Los coliformes totales, que eso básicamente tienen presencias en la mayoría de las, digamos, de las fuentes por la ubicación de las comunidades, de las aldeas, básicamente de que el grado de contaminación es latente y es creciente esta problemática. ¿Por qué? Por la creación de nuevos asentamientos humanos, por el crecimiento de aldeas, de comunidades, de las zonas urbanas. Eso básicamente pues de que lo que nos conlleva en una contaminación del agua a través de los coliformes, ¿verdad? A través de las heces. La Escherichia coli, que también es otro elemento que viene, digamos, pues a afectar lo que es el agua potable. Entonces, a través de esos parámetros, de esos indicadores, podemos determinar de que cuándo es potable el agua y cuándo no es apto para el consumo humano. Pero para poder determinar esto, pues lógicamente el Ministerio de Salud o también existe una empresa que se llama Coanor, que son las indicadas para poder determinar y evaluar básicamente los parámetros si son aptos para el consumo humano, el agua que tenemos pues en nuestra región. Beneficios del agua en la salud. La mala hidratación pues conlleva una disminución de la concentración del rendimiento físico. Básicamente, como persona, sabemos perfectamente de que si no tomamos, si no consumimos agua, pues lógicamente vamos a empezar a tener problemas de salud. Nos deshidratamos, nos damos cuenta con algunos que practican alguna disciplina deportiva antes de iniciar el ejercicio. Si no se hidrata, básicamente va a tener un problema en el momento del desarrollo de cualquier actividad física. Entonces, ahí es donde realmente entra uno de las bondades, de lo importante del recurso agua, de que es necesario la hidratación para poder disminuir cualquier riesgo de problema que podemos afrontar. Entonces, si no consumimos agua, pues lógicamente disminuimos cualquier, digamos, concentración, nuestro rendimiento físico, también nuestra memoria o el alto nivel de cansancio se puede reflejar pues de que en el ser humano si nosotros no consumimos agua. Asimismo, la deshidratación también aumenta el esfuerzo cardiovascular. Se sabe perfectamente de que el agua cumple una función principal en nuestro organismo, ¿eh? Si no consumimos agua y nos deshidratamos, básicamente ya la sangre también pues empiezan a generar problemas en nuestra integridad física. Asimismo, las aguas minerales son puras en origen de elementos químicos y de microbios. Es decir, de que es importante como que el tratamiento de la constitución del agua para que no pueda ocasionar problema, digamos, pues en la integridad física. La hidratación diaria es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Para un adulto sano, una deshidratación del 2.8% del peso corporal por exposición al calor o tras un ejercicio fuerte conlleva una disminución de la concentración del rendimiento físico. Es decir, de que la hidratación es vital, importante para la persona, de que no podemos vivir sin el agua. Entonces ahí es donde realmente ese recurso
es importante para nuestra existencia. Un poquito en relación a los resultados del laboratorio. Cuando realmente el agua no es apto para el consumo humano, pues básicamente el grado de turbidez que representa un 42.76%, básicamente el agua es como que cuando existen las crecidas, todo lo que es la degradación de suelos, todo lo que es sedimentación, básicamente el agua se convierte en, podemos decir, de que agua a color de chocolate. Básicamente eso es peligroso pues como que para el ser humano. Entonces ahí nos refleja o nos indica un alto grado de contaminación. Asimismo, cuando el agua también es clara y es limpia, pero si no estamos aplicando algún tratamiento, por ejemplo, cloro, pues lógicamente pues de que también las bacterias nos puede afectar. Entonces, eso es importante, digamos pues como que el laboratorio determine exactamente la calidad de agua que puede, digamos pues representar y que sea beneficioso para el ser humano. Entonces, de esta manera, eso es como que la importancia que podemos hablar del agua. Eso es lo más sano, lo más saludable y debemos como que de resguardar una cultura, buenas prácticas, buenas responsabilidades y valores para tener una armonía constante con ese recurso. También podemos hablar de que dónde se puede encontrar, digamos, esos recursos. Básicamente existen aguas superficiales, las aguas, esos tipos de aguas es importante como que conocerlos, ¿verdad? Por ejemplo, las aguas superficiales, pues se conocen o conocemos comúnmente de que son aquellas aguas que se mueven o podemos encontrar circulando en los cuerpos de los ríos, en las lagunas, en los lagos y en los mares. Esos son los que podemos determinar de que son las aguas superficiales. Y las aguas meteóricas son las que, por ejemplo, las aguas de las lluvias, de las neblinas que traspasa la atmósfera. Y también pues de que se puede concentrar como que para poder, el ser humano puede realizar prácticas de cosecha básicamente para las áreas donde no existen fuentes naturales de nacimiento. Y las aguas subterráneas pues se conocen con aquellos recursos de agua que están bajo la tierra. ¿Y cómo podemos accesar sobre esos recursos? Pues es a través de la perforación de pozos. Entonces, sin embargo, de que hay que tener en cuenta los diferentes tratamientos que se puede realizar a ese recurso. ¿Alguna pregunta, duda o participación de los estudiantes? ¿Alguna duda, jóvenes, estudiantes, sobre el tema que abordamos esta tarde?
Bueno, en vista de que no hay ninguna participación, pues esperamos de que esta presentación sea de mucha importancia para que cada uno, pues a nivel general, no solo como estudiantes, sino que ya en la vida cotidiana de que debemos de resguardar y de que seamos responsables en cuanto al uso, al cuidado del recurso agua, porque estamos escuchando y sabemos perfectamente de que hay escasez. Escasez por la sencilla razón de que escasez porque no hay acceso. Eso es el problema principal, porque según la presentación que realizamos de que existe una gran disponibilidad, pero creemos y consideramos de que es tarea de todos de sumar esfuerzos de cómo podemos pues como que ir cuidando este recurso que es de mucha importancia para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces, como Ministerio de Ambiente, también pues suma esfuerzos institucionales entre gobiernos municipales para velar en cuanto al mejoramiento de este recurso. En su oportunidad, más adelante como parte del módulo, se estará abordando lo que son las aguas residuales, básicamente sobre ya cuando ya hablamos de aguas contaminadas y qué se puede hacer, qué acciones se puede impulsar para que también puede que no podemos continuar con este grado de contaminación. Licenciado Luis, no sé si me escucha ahí. Eduardo, licenciado Eduardo. Sí, Inge. Ahí estaríamos llegando, licenciado, si no habrá alguna pregunta, alguna duda en relación a esta temática. No sé si algún estudiante tiene alguna pregunta o una duda, si no, ahí estaríamos llegando, Inge. Yo tengo una duda, ingeniero. Sí, a la orden. Vea, respecto a cómo poder evaluar el agua. ¿En dónde se encuentran localizados los laboratorios que hacen este tipo de estudios para verificar si el agua es saludable o no? ¿O qué entidad está a cargo de la elaboración de esos exámenes? Excelente, buena pregunta. En relación al análisis físico, químico y bacteriológico del agua, a través de la iniciativa privada está el COANOR. Es básicamente en la ciudad capital, donde uno debe de tomar la muestra, debe de ser de menos de 24 horas. Es decir, de que, por ejemplo, si uno toma una muestra en una aldea de Chal, un municipio lejano, de que por lo menos en el momento de la toma de muestra, tiene menos de 24 horas de que llegue esa persona al laboratorio. De lo contrario, se puede perder básicamente pues como que sobre los elementos que puede contener el agua. Entonces ya no, esa muestra básicamente ya no sería útil para el análisis en el laboratorio. Eso es uno. Dos, a través del Ministerio de Salud, pero también es en Guatemala. Se pueden hacer esos análisis. Y la Universidad de San Carlos, tengo entendido, de que realiza ese análisis de laboratorio para determinar exactamente si es apto para el consumo humano. Es decir, de que acá en nuestro medio, en nuestra región o departamento, todavía no existe alguna entidad local que puede realizar ese trabajo, sino que todo es en la capital hasta el momento. Muy bien, gracias, Inge. Fíjese que pues sería interesante que, como usted dice, ¿verdad? Poder descentralizar y tener a la mano un laboratorio para el examen, para examinar el agua, ¿verdad? Cuando se tengan ese tipo
de acciones. Y ahí sí que una compañera lo decía, ¿verdad? Y comparto bastante en que qué es lo que sucede cuando a nuestros hogares llega ese tipo de agua lodosa o en su efecto lleva demasiado cloro. Figúrese, nosotros, bueno, en mi caso, si yo quisiera poner una denuncia y llevar mi muestra de agua al laboratorio, yo no tendría los recursos como para decirle, mire, solo voy a viajar por ir a dejar la muestra de agua, en este caso. Pero ahí sí que la burocracia creo que está presente en todos lados. Imagínense que yo la llevara al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que accionar para poder hacer el transporte de la muestra y todo. Ahí se pierde básicamente la esencia que usted decía, ¿verdad? En el lapso de las 24 horas que se tiene para estudiar el agua. Entonces creo que pues sería bueno, ¿verdad? Una iniciativa para tener un laboratorio lo más cercano posible, ¿verdad? Para que las personas por su propia voluntad e interés puedan acceder y llevar las muestras. Existió una iniciativa a través del Colegio de Ingenieros Agrónomos acá en el departamento de impulsar un proyecto integrado donde se puede, digamos, realizar no solo nada más de agua, sino que también de suelo, todo eso. Sin embargo, no caminó la propuesta porque son proyectos netamente caros, ¿verdad? Entonces, pero sí existe en una oportunidad existió la voluntad de hacerlo y eso básicamente sería uno de los retos principales digamos, pues de las autoridades que deben de impulsar ese tipo de proyecto porque es una necesidad para toda la población en general. Bueno, si alguien más tiene alguna participación, pues si no, pues estaríamos terminando la sesión y dentro de 8 días vamos a contar con la presencia del ingeniero Byron Hernández con el tema de cuencas y manejo integrado de cuencas que nos va a apoyar para desarrollar esa temática. Entonces, yo les agradezco el tiempo de cada uno de ustedes y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes. El licenciado Eduardo tiene mi número de contacto y estamos a las órdenes acá en el Ministerio de Ambiente. Licenciado Eduardo, ahí estaríamos llegando en esta sesión de la tarde. Sí, que estamos ahí. Gracias a usted, al Ministerio de Ambiente, por los aportes y pues nos encontramos la siguiente semana a la misma hora, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Va. Entonces, ahí estaríamos, Lick. Muchas bendiciones y excelente tarde para todos los participantes. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias, bendiciones. Igualmente. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.